Sergio, ¿dónde nos has traído? Pero no íbamos a la Tierra. ¿Aquí quieres que te diga? Donde primero la ha pillado, macho. ¿Esto qué es? ¿Que esto es todo rojo? Pues claro, aquí es el sitio donde puedes tomar algo. ¿Esto es Marte? Es Marte. Ah, vale. ¿Y qué se toma Pues mira, aquí? tienes A ver, patatas ¿qué bravas, patatas en salsa, Sí. puré de patatas, Sí. patatas hervidas, Ajá. tortilla de patata, sin huevo. ¿Cómo sin huevo? Es que no hay huevo, nada más que hay patatas. ¿Solo hay patatas? Patatas, ¿qué quieres? Ya. ¿Y la tortilla de patatas sin huevo cómo es? No sé, yo... Podéis no llevar huevo, pero cebolla tiene que llevar. ¿Cebolla hay? Tampoco. Entonces nada. Pues nada. Mientras haya patatas fritas. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de qué se puede comer aquí en Marte que no sean patatas. Está la cosa jodida. Sergio Cordero, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo andamos? Jesús Callejo, yo estoy empachado ya de patata. La verdad es que como no le echamos un poco de salsa barbacoa... Nada, yo creo que tampoco hay salsa barbacoa, ¿no? No, patata a pelo. Pues bueno, pues yo me voy. Bueno, pues mientras... café tampoco hay, ¿no? No. Hay una infusión de patata de la piel que está muy rica. Vale. Bueno, mientras buscamos que... ¡Joder, qué asco! Mientras buscamos qué bebemos y qué comemos, recuerda, porfa, Sergio, el objetivo que tenemos en esta temporada en Mindfacts. Esta temporada vamos a colaborar con la asociación Ayuda y Aprende a hacer grandes labores sociales durante todo el año. Me ha encontrado una ensalada de patata. No sé. Yo estoy haciendo orujo de patata. Nada, todo. Va a pasar esto. Buen vodka. Si os Con la gusta- piel de la patata combustible, ¿eh? Ya. Claro, Si no os falta gusta de el nada. menú que tenemos hoy sobre la mesa marciana de este Mindfacts tan especial, vamos a intentar buscar vida en Marte que no sea un tubérculo. Porque de momento no se ha demostrado lo de la patata, lo decimos por la película del Marciano, de Matt Damon era, ¿no? Matt Damon, sí. No se ha demostrado que Matt Damon haya llegado a Marte, ¿no? Bueno, Matt Damon no, pero la novela de Peter Weir, que estaba muy muy bien documentada, ya se ha probado que efectivamente en el regolito marciano se pueden plantar patatas. O sea que eso es verdad. Sí, eso parece ser que si vas a Marte, de patatas te vas a hartar. Vale, bien. Y además de patatas, ¿hay alguna otra cosa por aquí viva? Bueno, pues no lo sabemos todavía. Ya. Los movimientos que están haciendo las diferentes agencias espaciales es para probar que sí, que si no hay vida ahora, por lo menos la hubo en su momento, aunque ahora comentaremos que hay algunos indicios que nos hacen pensar que puede haberla. Marte es, pues, el planeta por excelencia, más allá de la Tierra, que el hombre ha querido conquistar durante mucho tiempo. ¿Por qué esa fascinación por Marte que hemos tenido desde siempre? Hombre, entre otras cosas porque se ve desde la Tierra. Entonces, todo lo que tú veas, sin necesidad de un instrumento óptico, como los telescopios, pues eso ya fascina. Por eso ha fascinado también tanto la Luna, ¿no? Ver un satélite tan cerca y que no entendías muy bien su mecanismo celeste, pues eso atraía, ¿no? Y te imaginabas que podía haber una población de selenitas que estaban esperando el momento del encuentro, del encontronazo con la Tierra. Lo mismo ha pasado con los marcianos de Marte. Se ha especulado esto muchísimo, ¿no? Ya sabes que lo de la pluralidad de los mundos habitados es algo que se desarrolla en el siglo XIX, pero ya anteriormente, en el siglo XVIII, incluso hay obras de anticipación, estas de ciencia ficción o de fantasía, donde ya se habla de esa posibilidad, de ese encuentro, de ese contacto, porque se pensaba, pero se pensaba porque no era incompatible, ¿no?, con la teología de un Dios único, infinito, de que pudiera ahí también seres humanos que tuvieran alma y que, por lo tanto, ¿por qué no entrar en contacto con ellos? A lo mejor estaban mucho más civilizados o mucho más avanzados espiritualmente hablando. Porque siempre este tipo de temas, y eso es un poco paradójico, ¿no?, le interesaban más a los eclesiásticos. Es verdad que también son los que tenían una cultura superior, los que sabían escribir y exponer estas obras. Por ejemplo, tenemos a un conquense, que era Lorenzo Herbasi Panduro, que además de muchas de las obras teológicas, él era jesuita. Él escribió una obra de anticipación donde hablaba de la habitabilidad que tenían este tipo de planetas. Entonces empezó a echar mano a su imaginación y diciendo por qué Dios, en su sabiduría, no pudo haber creado seres inteligentes tanto en Marte como en Júpiter como Saturno, en fin, en los planetas que se conocían hasta el siglo XVIII. Entonces esa es la fascinación. Es un planeta que tú veías, que además veías que tenía una coloración roja y que por lo tanto, pues algo había que descubrir allí. Y no solo eso, sino que a nivel mitológico, fíjate que todas las mitologías, empezando por la griega, pues se consideraba que Marte estaba regido por un dios determinado, que era Ares o que era
el dios de la guerra, ¿no? Ares y Marte para los romanos. Y que además era hijo, como no, pues de Júpiter y de Juno, de los dos grandes dioses principales del panteón. Entonces, bueno, se pensaba que cada planeta estaba regido por un dios que en función de su estado de ánimo y de su carácter, pues generaba una serie de beneficios o perjuicios. Siempre Marte se ha asociado a la guerra, yo creo que por el color rojo. El rojo se asocia en simbolismo a la sangre. Y de ahí viene, pues es el cuarto planeta de nuestro sistema solar. Es un planeta más pequeño que la Tierra. Es un planeta que en función de su rotación alrededor del Sol pues se acerca o se aleja más de nuestra visión, lo que se llama oposición, y luego esto es muy importante a la hora de mandar estas sondas planetarias hasta Marte, y que es un planeta que a día de hoy, además de las especulaciones mitológicas y pseudocientíficas que se han hecho en novelas del siglo XVIII y siglo XIX, pues bueno, sabemos mucho de él gracias a las exploraciones de robot que se han mandado hasta allí. Entonces eso nos ha suministrado una información que en algunos casos ha confirmado lo que ya sabíamos y en otras cosas pues ha quitado hierro o misterio a muchas de las otras cosas que sabemos, como la famosa cara de Marte o los famosos canales, ¿no?, que se supone que estaban en Marte. Pero a día de hoy saben muchas cosas, entre otras pues que tiene agua, eso es una realidad, y que tiene metano. Y a partir de ahí quiere decir que tiene los componentes básicos para que haya vida. Otra cosa, y esta es la pregunta básica, es una vida inteligente o no. Si es una vida inteligente, desde luego en la superficie no se ha encontrado nada. Pero se sabe que hay cavernas, se sabe que los volcanes más grandes, las montañas más grandes que hay en el sistema solar están en Marte, como el Monte Olimpo. Entonces, bueno, pues es todo un universo, nunca mejor dicho, todo un planeta lleno de especulaciones, porque está relativamente cerca, porque podemos hacer misiones hasta allí, porque podemos habitarlo, y se sabe además cómo habitarlo, y luego entraremos en detalle, y porque siempre ha generado muchísima fantasía sobre quién está allí. Y si hablamos del mundo de la ufología, sabes que siempre tocamos un poco esos temas heterodoxos, porque también hay muchos de esos contactados, muchas de esas supuestas naves que están llegando a la Tierra que dicen proceder también de Marte, dándonos una información. Bueno, pues todo eso es lo que genera la fantasía alrededor de un planeta que lo hemos tenido ahí y que ahora estamos mandando muchas misiones, ¿no? Ahora 3 misiones simultáneas, y en el pasado la NASA pues ha mandado muchísimas. Poco a poco hemos ido sabiendo mucho más del planeta rojo, de este planeta de la guerra, y lo que nos estamos encontrando es que tiene agua. Y si tiene agua, cuidado, tiene vida. Pero antes de llegar, que luego hablaremos de ello, a estas investigaciones, a esas sondas de las NASA, a los robots que hemos enviado, la curiosidad por el planeta rojo viene desde muchísimo antes, y los descubrimientos de todo lo que concierne a Marte viene desde muchísimo antes. Y como decía Jesús, al final es lo que tenemos más cerca para investigar, ¿no? Más allá de la Luna es lo que nos pilla más a mano. Sí, Marte es casi nuestro planeta hermano, por así decirlo. Todavía es un gran desconocido, pero bueno, ciertamente es allí donde es el punto alejado de la Tierra, después de la Luna, que mejor conocemos de todo el sistema solar. Con lo cual, bueno, pues nuestra fascinación y nuestra idea futura de mudarnos allí nos atrae muchísimo. Entonces, esto viene reflejado en que después de haber estado mucho tiempo sin haber mandado ninguna misión espacial, en los últimos años ha habido cada vez más. Y en este último trimestre, por así decirlo, hay 3 exploraciones distintas y 3 misiones distintas de 3 países distintos. Con lo cual, el interés es máximo. Y cuando hay una preparación así es porque los planes son grandes. Son, probablemente terraformar o colonizar en algún momento el planeta, o al menos tener unas bases establecidas allí de modo permanente. Ahora ya sabemos cómo es Marte de primera mano, porque hemos estado allí a través de estas sondas, pero de Marte hemos ido conociendo detalles a lo largo de la historia que no hemos descubierto por haber acudido allí. Por ejemplo, que tiene satélites, que tiene sus lunas. Son cosas que hemos visto desde la Tierra. Sí, y eso llamó mucho la atención porque, a ver, si estamos hablando de un planeta cercano, que tú le puedes ver visualmente, ¿no? Y que luego ya con todos los telescopios, ¿no? A raíz de lo de Galileo, y estamos hablando ya de principios del siglo XVII, a pesar de que incluso había telescopios anteriormente, ¿no? Que hablen, si hablamos de los babilonios o de los chinos, su información del sistema solar era tan abundante que obligatoriamente tenían que tener algún tipo de catalejo muy potente para poder auspiciar y observar tanto nuestra Luna como Marte. Pero bueno, partiendo de que se descubre oficialmente en el siglo XVII, hay mucha información desde entonces. Entonces,
¿cómo no vas a descubrir si tienes a Marte ahí cerquita, cómo no vas a saber si tiene o no tiene satélites? Incluso ya se había aventurado, ¿no? Incluso en algunas novelitas, en algunas obras de fantasía, como las de Jonathan Swift, por ejemplo, en Viaje a la Puta, y lo digo bien porque ese es el título original, que luego aquí se cambió, ¿no? Porque sonaba mal, ¿no? Lo de Viaje a la Puta. Sí. En fin, donde Gulliver pues llega a un lugar donde le indican de que Marte tiene 2 satélites. Estamos hablando de una obra que está escrita mucho antes de que se descubran estos satélites. O incluso Voltaire, en su Micrómegas, también habla ya de esa especulación de que tenía 2 satélites. O sea, que ya se había especulado, pero muchas veces más por deducción, ¿no? Porque dices, bueno, a ver, si la Tierra tiene 1 y Júpiter, que ya se había descubierto por Galileo, en 1610, 1611, que tenía 4, dice, bueno, pues Marte, que está en el medio, tiene que tener 2. O sea, por una simple cuestión de equilibrio. 2 o 3, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, bueno, pues ahí acertaron. No, lo interesante es que hasta 1877, antes de ayer, vamos, no se demuestra que tiene 2 satélites. Entonces llama mucho la atención, porque, a ver, sabemos que hay oposiciones. Oposiciones es cuando Marte está mucho más cerca del planeta Tierra, en fin, está alineado entre el Sol, la Tierra y Marte, y eso posibilita, en este caso, por ejemplo, para que las misiones sean mucho más rápidas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en estas oposiciones solo, entre comillas, 59 millones de kilómetros frente a los 400 millones de kilómetros que hay habitualmente. Claro, más lejos. Con lo cual hay que buscar la oposición. Pero estas oposiciones se producen cada poco tiempo. Entonces, ¿cómo puede ser que hasta 1877 no descubramos, o no descubra, por ejemplo, un astrónomo norteamericano llamado Asaph Hall, desde el Observatorio de Washington, que tiene 2 satélites y los aparecen de repente? Imagínate desde Galileo la cantidad de observatorios, de telescopios que se habían orientado hasta allá y no lo habían descubierto anteriormente. Incluso 15 años antes se había hecho toda una prospección de toda la zona espacial, ¿no? De tanto de Marte como de los alrededores, y nadie había descubierto nada. Y cuando digo nadie, es que ya había muchos telescopios y había muchos astrónomos investigando lo más cercano que tenemos dentro del planeta del sistema solar. Entonces, Asaph Hall se queda tan sorprendido con esta observación que hace en 1877, que por cierto es el mismo año que Schiaparelli descubre los supuestos canales de Marte. Es un año muy marciano, ¿no? Porque claro, que por una parte un astrónomo italiano te diga que hay canales, y si hay canales quiere decir que había agua, por lo menos había surcos que había dejado el agua, y el otro, Asaph Hall, que te diga desde el Observatorio de Washington que hay 2 satélites muy pequeñitos, además con una serie de órbitas bastante excéntricas, que tiene Marte. Claro, él los bautiza como Phobos y Deimos. Utiliza la mitología de la Ilíada de Homero, que significa miedo y terror. ¿Por qué? Porque es como si aparecieran de la nada, como si alguien se hubiera colocado allí. Claro, eso, tú imagínate, ponte en su situación, llama mucho la atención. Entonces él dice, ¿cómo puede ser que mi telescopio, que no es tan potente como otros telescopios, descubra estos 2 satélites? Phobos y Deimos, así se llama. Luego, posteriormente, sabes que Phobos ha dicho que por su órbita, por su falta de densidad, se considera, y esto es la teoría de Shklovsky, ¿no? de un científico ruso, que dijo que posiblemente fuera un satélite artificial porque no cumplía ninguna de las leyes cósmicas de Kepler que debería cumplir otros satélites. Y entonces, por la poca densidad, daba la sensación de que estaba hueco y que podía ser que alguien lo colocara, con lo cual justificaría de por qué no se había visto antes de 1877. Bueno, dicho esto, quiere decir que tanto Marte, todas las anomalías que hay en Marte y que luego comentaremos, como estos 2 satélites que aparecen de la noche a la mañana y que no estaban en la prospección ocular que se hicieron 15 años antes, pues se dice, pues algo está pasando en Marte. Y no por casualidad, a partir de 1877, con el descubrimiento de estos 2 satélites, abundan las obras de literatura pseudocientífica y sobre todo de literatura de ciencia ficción, por ejemplo, la de H.G. Wells, que posiblemente su Invasión de los Mundos sea la más conocida, ¿no? Como una invasión marciana, que a raíz de que supuestamente se habían descubierto estos canales por Giovanni Schiaparelli, quiere decir que tenía agua, pero un agua que se había desecado y solo había dejado los surcos, los canales. ¿Os acordáis del argumento de la novela de H.G. Wells cuando vienen a la Tierra? ¿Qué es lo que van buscando? Van buscando agua. ¿Os acordáis? O sea, todo tiene que ver con los descubrimientos científicos que se estaban haciendo en aquel momento. Entonces, los escritores avispados, para conseguir para conseguir lectores, dicen, pues ya está, utilizo la información que yo tengo a mano, que es lo que hacía Julio Verne por otra parte,
para recrear una fantasía. Entonces, si allí ya no tienen agua porque se han quedado sin agua, por lo que fuera, por una especie de catástrofe geológica, por un cambio climático, me vengo a la Tierra, que es lo que tengo más cercano, y empiezan a eliminar a los seres humanos para conseguir agua. Bueno, pues eso mismo ocurre en otro tipo de novelas. Incluso ya hay contactados, videntes, medium, que dicen tener contacto con los marcianos. Incluso a finales del siglo XIX, y esto es muy interesante, es una obra que recomiendo, luego os contaré un poco la autora y el título del libro, que habla de un lenguaje marciano y de un alfabeto marciano. Hasta reproduce lo que sería un alfabeto marciano, porque según ella, según esta medium suiza, tenía contacto telepático con estos seres que no querían invadir la Tierra, aquí ya por lo menos nos estamos salvando, sino que querían entrar en contacto con otra civilización inteligente para compartir conocimientos. Bueno, pues todo esto surge a raíz de los descubrimientos que se van a hacer paulatinamente a finales del siglo XIX. Entre ellos, como no, el descubrimiento de los 2 satélites. En todo caso, los satélites de Marte siempre han sido un poco despreciados. Quizá Sí, por su claro. tamaño. Hombre, tiene forma de patata. Sí. Qué casualidad. Vaya. Claro. No hay nada al azar. Pero claro, al ser 2 cuerpos celestes relativamente pequeños, pues 24 y 12 kilómetros, curiosamente uno la mitad de otro de diámetro aproximadamente, pues nadie le ha hecho nunca mucho caso y tampoco la exploración espacial han tenido un papel preponderante. Hay varias teorías, incluso una de ellas dice que en origen podía haber sido 3 satélites los que circundaran Marte, no solo 2. Pero bueno, parece ser que uno se perdió por el camino, si es que alguna vez fue así. En todo caso, después de haber sido un poco el patito feo de Marte, los 2 satélites van a tener una atención importante por parte de la Agencia Japonesa de Investigación Espacial, que tiene una misión programada para el 2022 mandar unos satélites, mandar unas naves a esos satélites y por fin distinguir si eran satélites que habían sido asteroides traídos desde el cinturón de Marte y de Júpiter o por el contrario fue alguna colisión planetaria la que creó estas lunas. Pues todo este tipo de respuestas se darán en el momento que la Agencia Espacial Japonesa mande esta misión, que bueno, es menor dentro de lo que se va a comentar posteriormente, que es de mucho más calado, pero nunca viene mal conocer un poco más de nuestro entorno. Yo creo, Espi, que si cogemos lo que nos acaban de contar Jesús y Sergio, Sí. nos hacemos una entrada de la Wikipedia que flipas. Sobre Pero Marte. alucinante, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Con mucha patata. Y vosotros lo habéis dicho, el reto, el sueño, quizá lo que rompería todos los esquemas escritos hasta ahora, aunque ya se va anticipando, sería encontrar vida en Marte. Sería asegurar esa intuición que tenemos, ya lo hablábamos con Javier Sierra en el episodio de la panspermia, de que malo será que no haya vida ahí fuera, y más aún que pudiera estar en nuestro primer vecino, en este caso. Y es el objetivo que tienen puesta los investigadores espaciales para los próximos años. Habla de la agencia japonesa en 2022 para estudiar Phobos y Deimos. Pero vamos a ir a Marte, o estamos yendo ya, de hecho hay misiones ahora mismo allí que están buscando esto. Estamos yendo, además hay un frenesí explorador en Marte que no se conocía, y eso es por algo. Debe haber un motivo del por qué las grandes potencias espaciales, y algunas que no son tan grandes, como luego veremos, están como locos por llegar a Marte y conocer mucho más de lo que hay en ese entorno. Llama la atención que países de pequeña tradición científica, como puede ser Emiratos Árabes Unidos, han mandado su propia misión, cosa que es algo muy llamativo. ¿Por qué es esto? Pues probablemente porque se están dando los indicios de que va a haber un gran descubrimiento. Y sin duda alguna, como tú bien dices, probablemente sea la mayor noticia de la historia de la humanidad. Totalmente. Que hay vida fuera de nuestro planeta. Y si encima el primer sitio donde tocamos ya la encontramos, imagínate lo que puede haber por ahí. Lo que comentábamos en el programa con Javier Sierra del principio de mediocridad. Es decir, nosotros no somos especiales ni nuestro planeta está bendecido especialmente, sino que la vida es común en todo el universo. Como te decía, países con tan poca tradición como Emiratos Árabes han mandado su propia misión, que esto es un hito importante. Ya es jugar en las ligas mayores, ya es crecer como país de un modo elevado. Hasta ahora los países árabes pues no se habían prodigado mucho en este tipo de misiones científicas, pero se están empezando a gastar el dinero del petróleo que les damos el resto en hacer este tipo de exploraciones e investigaciones. Y su misión, la misión que va a mandar Emiratos Árabes, o que ya ha mandado, que mandó en julio desde Japón, es una misión pequeña a la escala planetaria que se suele hacer en
Marte y alrededores, pero muy significativa. Lo que han mandado es una sonda meteorológica que nos va a aportar muchísima información y va a intentar cubrir toda la parte que no cubren americanos y chinos, que son los otros países que han mandado misión en estos últimos 6 meses. Entonces, esto les va a hacer, como digo, ganar un puesto privilegiado dentro de los países que invierten en ciencia. Estamos hablando de que el coste de la misión son $6.000 millones. No es ninguna barato, tontería. No. Para ellos probablemente sea el cambio que les dan en el restaurante, pero bueno, estamos hablando de que podrían invertir ese importe en gasto militar y lo están haciendo en pos de toda la humanidad, porque se supone que todas estas misiones se comparten con el resto de los humanos. Entonces, principalmente va a ser una estación meteorológica hiperpotenciada, la que va por parte de Emiratos Árabes, y bueno, pues va a ser sin duda alguna, si consiguen llevarla a buen cabo, que esperemos que sí, pues su primer granito espacial para esta región del mundo, que hasta ahora, como te digo, no tenía una gran importancia dentro de las misiones espaciales. Como sí tenía en su momento, o como empezaba a tener China, que desde luego es un país absolutamente preponderante en la economía mundial y que ya estaba ganando desde hace mucho tiempo posiciones en la parte científica. No en vano, muchísimos de los papers que se publican a nivel científico vienen de allí, de ese país, de China. Y esto se refleja también en la capacidad que ellos tienen para hacer investigación y investigación espacial. El 23 de julio mandaron su misión Tianwen-1, que también, en relación con la misión árabe, también tiene un trasfondo meteorológico interesante. Porque ¿Por qué tanta fijación? es importante conocer la meteorología en Marte, porque si queremos ir alguna vez allí tenemos que saber a qué nos exponemos. Uh-huh. Entonces es bastante importante conocer cuál es su atmósfera, cómo está compuesta, cómo nos va a afectar, puede haber tormentas, no las puede haber. Conocer el entorno es fundamental antes de arriesgarnos a mandar a nadie allí. Con lo cual es súper importante el conocer cuál es lo que nos vamos a encontrar, qué es lo que nos vamos a encontrar una vez que lleguemos allí. La circunstancia interesante de esta misión Tianwen-1 es que es una misión, lo que llaman 360, una misión completa, que hasta ahora solo habían conseguido los americanos y los rusos en su momento, que lo intentaron varias veces, pero no consiguieron completar la misión. Y se dice 360 porque está compuesta por un orbitador, un lander, que le llaman un aterrizador en castellano, y un rover, un aparato, pues cochecito que va por ahí, que se va a mandar por ahí. Vale. Hasta ahora solo los americanos habían sido capaces de tener en los 3 ámbitos en una sola misión. Pero ya los chinos con Tianwen-1 tienen esa ambición. Y digo tienen esa ambición porque hasta dentro de 7 meses, aproximadamente 6 meses, no vamos a ver qué va a pasar. Y ya sabéis que llegar a Marte es muy difícil, es uno de los hitos más complejos que hay, uno de los retos más difíciles que se enfrenta la humanidad, pero hay un momento que es crítico absolutamente, donde todo el mundo se pellizca y hay un silencio aterrador, que son lo que llaman los 7 minutos de terror, que es aquel momento en el cual, una vez que se ha llegado, no se aterriza, sino que se ameriza. Se amartiza. Se amartiza, correcto. Eso. No sé si será el término correcto, pero no lo vamos a adaptar. Somos muy de palabras. Bien. Esos 7 minutos en los cuales se está descendiendo en contra de la atmósfera marciana son críticos. Son críticos porque cualquier error en el blindaje térmico, cualquier mala notificación de una recepción pueden ser fatales. Puede significar que, como digo, que le ha pasado a la Unión Soviética en su momento y a Rusia posteriormente, haga que una misión de tanto importe fracase. Con lo cual esos son los 7 minutos más complejos. Una vez que llegue allí, pues la misión tiene también, como decía, una componente muy de entorno. Lo que se va a buscar es qué tipo de atmósfera va a encontrar allí, cuál es la estructura geológica y qué tipo de superficie nos podemos encontrar, ¿vale? Hay que decir que como Marte se han mandado pocas misiones y es relativamente grande, aunque es más pequeña que la Tierra, pues esta misión va a ir a una parte distinta a las que habían ido las americanas y va a encontrar, digamos, un entorno distinto. Con lo cual, todo lo que sea mapear Marte a nosotros nos interesa. ¿Te he entendido bien? Has dicho que Rusia tuvo un fallo en este sentido. Ha tenido varios. ¿La Unión Soviética también en Marte? Sí. O sea, lo que pasa es que no se publicitó como fallo. Vale. Ellos llegaron a decir que emitieron ondas televisivas por solo 15 segundos. Parece ser que es mentira, que fue un fallo tapado para en aquel momento de la carrera espacial pues no quedar peor que los americanos. Lo digo sobre todo por el marco temporal, de que no sé en qué año sería esta misión. Pero... Pues creo recordar que era los 70. Claro, ya se estaba yendo allí. Sí. Estaba mandando sondas y misiones para allá, años 70, 80. No recuerdo exactamente. La Viking, ¿no? La Viking fue en los 70, sí. Americana. Bueno, pues en esa carrera con la Viking, los soviéticos también lo intentaron y fracasaron. Ellos dijeron que no, que habían conseguido aterrizar, pero había habido un defecto en las transmisiones, pero parece ser que no fueron capaces, porque es un hito muy, muy difícil, muy difícil.
Y bueno, como te digo, pues para China es sentarse en la mesa de los jugadores principales científicos. Rusia está, aunque tiene potencial, pero Rusia económicamente está a otras cosas. Y sin embargo China quiere estar presente en la primera línea de exploración científica y más marciana. Y bueno, ha equipado su sonda con radares de superficie, con resoluciones con cámaras de alta resolución, espectrómetros de mineralogía, es decir, lo mejor de la digamos, capacidad de medición que existe actualmente a partir de la ciencia, ¿vale? De aparatología, por así decirlo. Y bueno, gracias a eso pues vamos a tener muchísimos más datos de lo que tenemos hasta ahora. Y además datos que siempre es interesante de un actor distinto, porque no siempre es bueno tener los mismos datos de la misma fuente. Que hasta ahora han sido los americanos, que es la tercera pata, efectivamente. Exactamente. Incluso, bueno, pues tienen también como misión el traer 240 kilogramos de polvo marciano de vuelta a la Tierra. Con lo cual, bueno, pues es interesante que China está dando un paso de gigante a su incorporación como potencia mundial espacial y que, bueno, puede poner en aprietos el absoluto monopolio que tenían los americanos actualmente en esa exploración, que al final no deja de ser también un avance científico, incluso con tintes que pudieran ser militares el día de mañana, porque todo esto son avances que se reciclan en la tecnología del día a día. Uh-huh. Y todo esto nos ha permitido y nos va a seguir permitiendo, entre todo lo que se esté buscando, que ahora también hablaremos de ello, desechar la idea de Marte como una gran piedra de color rojo inerte y prácticamente inservible, sino que ahora ya tenemos un concepto de planeta diferente de lo que es Marte a lo que podíamos pensar en el pasado. Entre ello, evidentemente, la posibilidad, tanto la certeza de que existe agua como la posibilidad de que exista vida. Nos cambia el concepto de Marte. Sí, definitivamente. Vamos a entrar a hablar ya de la misión más importante de las 3 que se han mandado, que es la misión espacial americana a Marte, que es la misión Perseverance, y que sin duda alguna es la más ambiciosa, la más dotada económicamente y la que, digamos, tiene más expectativas volcadas, ¿de acuerdo? Perseverance se supone que va a aterrizar o va a amerizar o a amartizar, como queramos llamarla, en el cráter G0, que es un cráter de 38 kilómetros de ancho que está al norte del ecuador marciano, y va allí específicamente porque se cree que hace 3.000 o 4.000 millones de años era un gran lago. Uh-huh. Entonces, allá donde había agua, pues es posible que queden restos de vida, que es lo que nosotros esperamos encontrar. No va gratuitamente allí. O sea, que hay un porqué de las cosas. De hecho, tiene una anomalía este planeta. Todo lo que es el hemisferio norte es plano, todo lo que es el hemisferio sur es montañoso, donde están las grandes montañas, como el Monte Olimpo, de 22 kilómetros, ni más ni menos, con lo cual queda el Everest en una especie de bebé pequeñito. Son 3 Everest, claro. Pero la parte norte, es cierto, es muy llano. Entonces, ahí se ha especulado si realmente es porque hubo un gran lago, ¿no?, que luego se desecó y dejó por la erosión pues una parte como muy llana, pero que contrasta tanto con la parte sur, ¿no?, con el hemisferio sur. Entonces dices, bueno, si recibieron meteoros, ¿no?, igual que cualquier otro planeta, ¿por qué esa diferencia? Bueno, pues no me extraña que las misiones vayan más allí, porque allí es donde parece que hay más evidencia de que si hubo vida es porque hubo un lago que se pudo desecar, por lo menos en la parte superficial. Luego se habla de que hay muchas cavernas subterráneas y tal. Uh-huh. De ahí un poco que la misión vaya directamente al hemisferio norte, porque es totalmente distinto geológicamente que el hemisferio sur. O sea, que vamos a buscar conchitas. Bueno, hay que decir que la evidencia de vida en Marte es relativamente fuerte. Ya en 2018, Curiosity, que es el rover anterior a Perseverance, ya detectó variaciones de metano en la atmósfera. ¿Quién produce el metano? El metano se produce normalmente por bacterias. Entonces, si hay alteración en el metano que hay en la atmósfera, quiere decir que hay actividad bacteriana. Porque descartamos que haya vacas en Marte, ¿no? Bueno, no se descarta. Tienen 5 cuernos y 4 tetas, no lo sé, pero no descartamos nada. Bueno, en los de John Carter había animales con 8 patas. O sea. Y eran unas vacas como insectos, ¿no? Algo así claro, parecido. Por eso digo. Novela de Edgar Rice Burroughs, que es el de la saga de Tarzán. Bueno, pues que sepáis que también hizo toda una saga dedicada a Marte, porque en aquella época, que por cierto la llamaba Barrún, ¿no? Barrún era para él Marte. Entonces él consideraba que allí había vida y, vamos, toda la saga de la princesa marciana y de los animales que salían, con John Carter ahí dando saltitos, ¿no?, porque hay menos gravedad que en la Tierra, son totalmente legendarias, así que no nos olvidemos de esas novelas. Pues como te decía, hay ese indicio claro de que puede haber vida bacteriana. Lo vamos a concretar cuando seamos capaces de finalmente lanzar el telescopio espacial James Webb, que ya sabéis que pues se ha dilatado varias veces y que no se ha podido lanzar por problemas de variopintos, pero en el momento que el James Webb pueda estar en órbita,
sí que tendrá un espectrómetro capaz de detectar esas variaciones de metano y por tanto sabemos claramente qué tipo de variación tendrá. Pero bueno, por si acaso vamos a mandar a este Perseverance, que está previsto que llegue el día 18 de febrero de 2021. No queda nada. No queda nada, pero bueno, ahí estamos en la cuenta atrás. Ya tenemos día concreto para llegar y 3 misiones, aparte de encontrar diferencias de metano y esta vida en Marte, que es, otra vez más, ver cómo es el clima, ver cómo es la geología que hay allí y preparar ya una futura exploración humana. Esto es importante. Ya preparando cositas para que lleguen los jefes a colonizar Marte realmente, ¿vale? La duración de la misión va a ser 1 año marciano, que aproximadamente son como 2 humanos. 687 días terrestres es lo que dura un año marciano y es la duración aproximada que va a tener la misión de Perseverance. Que va full equip. Es que no le falta detalle. Perseverance viene a ser una evolución de Curiosity. De hecho, es el mismo equipo el que lo ha diseñado y lo ha construido. Como curiosidad, decir que está propulsado por energía nuclear. Hablábamos en su momento de baterías nucleares, etc. Bueno, pues ya hay un ejemplo claro de cómo el plutonio, en este caso, es quien puede dar una fuente de energía bastante larga y bastante amplia y sin tener que recurrir a paneles solares, que en Marte tienen el inconveniente de que se llenan de polvo. Bueno, pues este tipo de impulso nuclear puede tener su uso en este tipo de entornos. Y luego va con, bueno, pues como te digo, con todo lo que se puede llevar a nivel de aparatología. Lleva una cámara panorámica y una cámara estereoscópica para ver perfectamente Marte en 3D, con capacidad de zoom avanzadísimo y, bueno, pues toda la equipación para que la NASA pueda tener su visión de Marte lo mejor posible. Una cosa que me llama mucho la atención es que tiene 2 micrófonos. 2 micrófonos. ¿Qué opinas? Van a hacer 2 micrófonos podcast, de alta sensibilidad. ¿Van a Sí, hacer algo van a ahí? hacer. Algo van a hacer, sí. Algo van a hacer. ¿Qué se espera encontrar de sonido? Ni idea, porque en teoría debe ser un sitio tranquilo, O sea, ¿no? que van a hacer una entrevista a alguien. Sí. Al marciano de turno que pasa, venga, Venga, ¿cómo está aquí? Te el imaginas tema del rústico coronavirus? aldeano. Sale un marciano tiene tortilla de patatas como Javier Cuéntanos, Sierra. ¿cómo va la siembra? O bueno, saber cómo suena Marte, que también puede ser algo interesante. Por ahí van los tiros, ¿no? Claro. Por ahí van los tiros. Pero bueno, aparentemente no debe sonar mucho. No creo que suene a Maluma. Espero que no, vamos. No, hombre, ya, no volvemos. Pero bueno, entiendo que eso también te puede dar pistas para conocer, no sé. También entiendo que será para Viento solar, por el viento marciano, tema perdón. atmósfera, por la presión Claro, que haya, tal, supongo. pues claro, que tiene que sonar de una manera diferente a la nuestra. Curioso eso, sí. No, muy curioso que manden, no uno además, 2 micrófonos. Hombre, porque lo cogen en estéreo. Y la cámara, claro, claro. y la cámara que lleva, que tiene una resolución 8K, pero increíble, televisor gordo. increíble. Las imágenes que Buena van, y buen objetivo ahí. Mira gordo, ahí, bien. hombre, tiene un falta de nada. teleobjetivo con pero un zoom. vamos, Ríete No tú. falta de nada. Luego tiene las gafas de Fran han mandado. eso mejor que ningún objetivo. Telescopio tremendo. Luego tiene lo que llaman el MEDA, el Mars Environmental Dynamics Analyzer, que es, bueno, pues todo esto viene a decir que tienen una zona de estudio para el clima marciano, que es una de las cosas más importantes, como hemos visto que se repiten en todas las misiones, que también tiene una cámara, que esta cámara va apuntando al cielo para medir polvo y medir aerosol, que está por encima, que es interesante también. Tiene también una herramienta que se llama MOXIE, que es un experimento muy curioso, que es el experimento de cómo transformar dióxido de carbono en oxígeno. Va a ser la primera qué vez que bueno. se haga una intentona Bueno. de transformar dióxido de carbono en oxígeno en Marte, a efectos de ver si es factible para posibles misiones humanas. Pero, sin duda alguna, la estrella de la misión, aparte de Perseverance, por supuesto, es su hermano pequeño Ingenuidad. Ingenuidad es el primer helicóptero que se manda a un planeta. Un helicóptero. Un helicóptero. Pero esto va a estar controlado desde la Tierra, Desde la Tierra. autónomo. Es un dron, no es un dron helicóptero Ajá. que se maneja desde la Tierra. Es un dron que tiene un tamaño considerable porque de pala a pala, de punto de pala a pala, tiene 1,2 metros. Ah, grande, sí. Sí. Está hecho de fibra de carbono para que pese lo menos posible y tiene la capacidad de que sus 2 rotores, que giran en direcciones opuestas, giran a 2.400 revoluciones por minuto, que es bastante más de lo que tendría que girar en la Tierra. Pero claro, la atmósfera marciana es muy distinta, con lo cual hay que adaptarlo a cómo funciona. Y este sí, Ingenuity sí que funciona con paneles solares. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues es la primera vez que digo que se manda algo volante, que pueda tener una actividad reiterativa, porque se piensa hacer al menos 5 misiones de sobrevuelo en Marte, al menos 5 misiones. Claro, no es lo mismo tomar Marte desde un orbitador, Claro. que estás a una distancia muy alejada, y quieras, aunque tengas elementos muy potentes, no vas a tener la misma capacidad que volar a 5 o 10 metros,
que vas a poder desde mucho más cerca encontrar cuál es tu entorno, porque uno de los grandes problemas que tenían los rovers marcianos era que podían abarcar un terreno corto, por así decirlo. Entonces, bueno, pues estaban delimitados, al menos en una zona espacial corta, una zona temporal corta, no tener mucho espacio de recorrido. Sin embargo, con Ingenuity, que por cierto es un nombre que puso un niño de 5 años en un colegio. Qué bueno. Estos americanos para el marketing sí que son buenos. Solo pesa 2 kilos y es un hito de la tecnología. O sea, es algo tremendamente avanzado porque, como digo, nunca se había mandado nada parecido a ningún planeta externo. De hecho, el rover del Curiosity creo que ya ha llegado hasta 1 kilómetro. O sea, Sí. Es decir, que bueno, que su ámbito de acción es Claro. muy limitado y ahora se Eso va es lo que quieren a un ampliar poco más. solventar con este tipo de nuevos dispositivos. Como curiosidad, y para la gente que le guste la tecnología, decir que tanto la CPU de Perseverance como de Ingenuity es una CPU PowerPC del año 1997. Lo que usaba un Mac en el año 1997. Es decir, tenemos toda la mejor tecnología a nivel de aparatología, mediciones, etcétera, y sin embargo la CPU es del año 97. Lo cual me deja 2 preguntas. Primero, ¿por qué no se ha usado algo más moderno, con más capacidad? No sé Por si... Bueno, entiendo que- robustez. Claro, porque eso robustez. está ultra probado Claro. y es un poco la venganza de IBM y de Motorola respecto a Intel, que les comió la tostada en el mundo de los procesadores. Pero tengo entendido que 8 de cada 10 procesadores que se mandan fuera de la Tierra son de este tipo, PowerPC, porque Y- deben ser mucho más robustos Claro, y mucho está más más testados. probado. Y la segunda pregunta es, ¿qué sistema operativo lleva eso? Lleva un sistema operativo propio. Ah, que lo sabe. Sí, lleva un sistema operativo propio. Al final son sistemas operativos cercanos a Unix, basados Sí. en Unix, pero se hacen ad hoc, porque tienen que ser tan específicos y Ah, y que tan... no, y que no claro. se cuelgue, que no Claro. se cuelgue. Te da un Sí, pantallazo pantallazo azul, ahí azul, no. el dron en pleno vuelo y... No. Ni que te salgan pop-ups, ni no. Eso ¿Te no imaginas que interesa. sale publicidad en mitad de Marte? No interesa, Y ¿sabes? luego vete allí a repararlo. Claro. Incluso, aunque la CPU es tan antigua y como te digo, pues tiene casi no, 24 años, Ujú. se plantea redundantemente. Se ponen 2 CPUs en paralelo de tal modo que si una falla, la otra puede seguir funcionando, ¿vale? Y no necesita además tampoco mucha RAM. Estamos hablando de 2 megas de RAM. 2 megas de RAM es 50 veces menos de lo que tiene tu teléfono actual. Qué barbaridad. Sí, que quiere decir que muchas veces nos venden cosas que no son necesarias, porque si un robot en Marte puede funcionar sin problemas con 2 megas de RAM y tú con 2 gigas vas a trancas y barrancas, algo mal estamos haciendo, ¿no? Claro, no te da para hacer todos los TikTok. Exactamente. Solo para el Paint. El Instagram no va a funcionar No va- muy no bien va a ir muy bien. en esta sonda, pero bueno, la verdad que es un hito espacial brutal. A nivel visual, para que nos hagamos una idea, es el tamaño que tiene Perseverance, es como un coche pequeño, por así decirlo, un utilitario, ¿vale? No tiene chasis, por así decirlo, no tiene cabina, pero tiene 4 ruedas que son antipinchazos y bueno, tiene todo, es impresionante absolutamente. Pesa unos 1000 kilos, no es ya desplegado. Y bueno, pues es ahora mismo el epítome de la tecnología espacial y estelar que tenemos y nuestra mejor opción para conocer Marte y poder el día de mañana instalar una base allí para poder colonizarlo. Con un PowerPC del 97 y 2 megas de Una RAM. cosa te voy a contar. Yo hago un llamamiento a la NASA. Si se le rompe, tengo un PowerPC en mi casa del año 97. Un Pues G4. mira, podrías Tengo un PowerBook. aprender a programar. Así que si lo necesitáis, aquí Oye, está. a ¿eh? lo mejor te pones y acabas en Marte. No, te lo digo en serio, que lo tengo ahí funcionando. Nada, estupendo. No me abre internet, pero oye. ¿Pero para qué quieres internet allí? Por eso. No te va a conectar. Si se le rompe, lo tengo aquí. Porque wifi no hay en Marte, ¿no? No, wifi no hay, todavía no hay, pero bueno, todo llegará, ¿sabes? Bueno, O sea, pero 5G sí. Está en todos los lados. Y el objetivo, evidentemente, es el que estábamos hablando. Encontrar vida. encontrar vida. ¿Qué problema tenemos también? Que no sabemos si vamos a saber identificarla una vez que la Ah, veamos. eso es importante. Claro. ¿Cómo se va a intentar encontrar vida? Bueno, pues con toda esta aparatología que tienen los rovers y concretamente con un láser de espectrómetro que va a medir diferencias, porque lo que hacen es coger una roca, la barren con un láser y ven los gases que salen y cómo sale para detectar si hay algo que pueda estar relacionado con la vida. Lo que pasa es que, claro, nosotros conocemos cómo es la vida en la Tierra. Damos por sentado que la vida microbiana o la vida celular que pueda haber allí sería del mismo tipo, pero ¿y si no? ¿Y si es otro tipo de vida distinta? Entonces, es posible que tengamos señales claras de vida, pero no sepamos apreciarlas. Y esto sería un problema. En todo caso, como te digo, la misión principal es encontrar síntomas de vida pasada, por supuesto, porque ahora no se espera. Si encontramos vida, vamos a encontrar más, el rastro de la vida anterior, más que ver un yeti por ahí pululando, ¿eh? O sea, un ser vivo
A día de hoy no se planea, pero vamos, si lo encontráramos sería que nos habría tocado la especial varias veces. Hombre, es que se considera a nivel científico que las bajas temperaturas y la radiación ultravioleta impiden, ¿no?, que se genere vida, por lo menos vida tal como la conocemos nosotros. Por eso piensan que en algunos cráteres, sobre todo en el hemisferio sur, sobre todo en el cráter Gale, por ejemplo, sí que se pueden encontrar fósiles o restos de vida orgánica del pasado. Y entonces eso sí que nos puede dar pista para saber qué es lo que vivía allí. De momento se está hablando de vida no inteligente, pero eso no quita para que poco a poco, si al final es verdad que esos supuestos canales, esos lechos de ríos secos, esos cráteres que no solo han sido provocados por el impacto de un meteorito, sino sencillamente porque a lo mejor eran lagos que se han desecado, sí que se pueden encontrar fósiles. Pues igual que aquí hemos encontrado trilobites de hace millones de años, ¿no?, del Cretácico. ¿Por qué no encontrar allí una vida que hace millones de años se desarrolló y que por un cambio climático, por lo que fuera, pues desapareció? Entonces, bueno, pues sí que se está en esa línea buscando y piensan que, evidentemente, al encontrar agua sí que hubo vida en el pasado. La duda es si sigue habiendo vida en el presente, porque se sabe que hay canalizaciones subterráneas y que puede haber ahí información, igual que en Marte, en los satélites jovianos, en Europa, por ejemplo, en Ganímedes, en Io, pues hay muchas especulaciones de que puede haber algún tipo de vida, sobre todo en Europa, porque hay mares que están totalmente congelados. Entonces, por debajo de esas capas, aunque tengan kilómetros de espesor, nos podemos encontrar con una vida sorprendente. Y cuando hablamos de vida, hablamos de microorganismos, hablamos de bacterias, hablamos de virus, hablamos de enzimas, hablamos de muchas cosas que nos pueden explicar un poco la génesis del sistema solar y, por lo tanto, la génesis del planeta Tierra. Ahora comenta Jesús dos cosas. Respecto a lo que ha comentado con acierto, como siempre. Una de las misiones que también tienen estas ondas es encontrar o concretar que los cañones de lava que en su momento estaban por Marte pudieran albergar una estructura humana. Porque los cañones de lava que se encuentran en la Tierra se piensa que son mucho más pequeños que los que hay en Marte, con lo cual una de las misiones es ver si el tamaño de estos canales de lava pueden ser suficiente para albergar colonias humanas completas. Que es el segundo objetivo. Que nos ahorraría mucho trabajo, porque si tenemos una capacidad para albergar allí, pues no tendríamos que estar desplegando estructuras y construyendo nuestro chalet, por así decirlo. Entonces, bueno, pues utilizaríamos esos canales y bueno, pues ya tendríamos mucho trabajo hecho y nos ahorraría esfuerzo. Y por otra parte, como bien decía Jesús, pues se está buscando vida microbiana, concretamente a través de estromatolitos, que es el palabra científico completo, donde se pueda ver restos fósiles de estas bacterias o estos virus, estos seres unicelulares, que normalmente no están aislados, siempre van como en colonias, con lo cual debería ser relativamente sencillo, si los hubo en su momento, encontrarlos dentro de esos estadios de roca. Con lo cual, bueno, pues en principio las herramientas las estamos llevando para encontrar estos estromatolitos y vamos a ver si somos capaces de encontrar y de definir qué son esos extraterrestres, porque a lo mejor es algo tan distinto a lo que estamos acostumbrados que se nos escapa a simple vista. ¿Qué ves más probable, Espi? ¿El qué? ¿Encontrar la vaca en Marte o que acabemos dando una vuelta por allí en algún momento de nuestras vidas? Hombre, yo creo que acabemos dando una vuelta por allí, ¿no? ¿Tú lo ves? Eso yo creo que es mucho más factible. Cultivando patatas. Claro. Porque esta es la pregunta del millón siempre. Evidentemente no sabemos cuándo vamos a encontrar vida allí, si la encontramos. Pero ¿cuándo vamos a estar por allí dando una vuelta? ¿Nosotros? Bueno, ya sabéis que aquí hay diferentes aproximaciones. La más optimista, ya sabéis que es de nuestro patrón. ¡Hombre! Don Elon. Elon Musk, en 2025, ¿no? Dijo 2025. Elon vas un poquito acelerado. Primero dijo 2022, recuerda. Ya, pero bueno, va llegando tarde. 2025 es su última aproximación. Yo creo que la pilla un poco el toro y puede ser, ojo, 2025 para misión tripulada, ¿eh? Sí. 2022 puede ser misión sin tripular privada, por así decirlo, la primera misión privada, porque la suya, vamos. La suya, sí, básicamente. Los cohetes porque además Starship, está ¿no? funcionando, efectivamente, los cohetes Starship están funcionando bastante bien, claro. Las pruebas van por buen camino. Bueno, pues podría ser relativamente razonable pensar que en 2022 haya una misión no tripulada preparatoria a Marte. Y en 2025 una tripulada, que a mí me parece una auténtica locura. Totalmente. Porque hasta hace 3 años se miraba más en 2050, 2080. Ese era el entorno que se planteaba que podría ser. 2025 será una auténtica locura. Ya sabéis que él no va,
Eso te iba a preguntar, que él no se va a subir a la nave. Que ¿no? está muy ocupado escalando del tercer puesto del hombre más rico del mundo al primero para poder sufragar todo esto. Ajá. Y bueno, pues Amancio ha caído, Amancio ya no está. Ya no está, ya lo ha superado. Creo que ni está en el top 10. Ay, Amancio. Vamos, que no me cambio por él. Ya, Ay, Amancio. ¿Tú has visto las fotos de la nave o los vídeos? No. ¿No? No. Hostia, pues lo tienes que ver porque es como una lata de salchicha gigante. Pero gigante que No tiene mide- mucho glamour eso. ¿Cuánto entonces. mide? Sí, Es sí. gigantesca. Es muy grande, sí. Pesa unas 100 toneladas, ¿eh? Es ese enorme. cacharro. Y quieren llevar a 100 personas. O Es sea una que- lata, como si una lata de salchichas la pones allí Le gordo. falta un poco de diseño, sí. Está- Le tienen que llamar a Apple también, igual que con los procesadores. Bueno, eso lo que pasa es que primero ponen los bueyes y luego el carro, ¿sabes? Bueno. Primero ya la haremos No, bonita. o sea, ¿no? luego se pinta bien con colores bonitos y ya está. Ahora es inteligente Elon Musk, porque está fuera de esas teorías de la conspiración. Ahora siempre se habla de Bill Gates o de George Soros, es decir, de los ricos, que además quieren manipular el mundo. Él no, él está a otras cosas, está a Está otras su aventuras, historia. ¿no? Es más listo. Eso es Sí. una sensación de inteligencia. Él sí que está manipulando el mundo. Sí, Joder. sí. Pero la chica está callando, ¿ves? Él Hombre. no sale en la prensa para este tipo de conspiraciones que ahora están tan en boga. Solo sale cuando pega el pelotazo Tesla de las acciones y cosas así. Exacto. Mira, hablando de Tesla, pero del Tesla original, del serbio, de finales del 19 y principios del 20, para que veáis un poco en esa mentalidad que había en el siglo XIX, de que el planeta Marte tenía vida, que no había ningún tipo de discusión posible gracias a este tipo de Era un descubrimientos. axioma, se daba por hecho. Se daba por hecho. Se crea un premio, el premio Guzmán, ¿no? El premio Guzmán tenía dos vertientes, la vertiente médica y la vertiente astronómica. La médica es para aquel que hubiera descubierto alguna terapia, alguna vacuna que curara alguna enfermedad, se le daba 100.000 francos de la época, 100.000 francos. Y para aquel que descubriera vida fuera de la Tierra, se le daba 100.000 francos. Bueno, pues para aquel que descubriera vida fuera de la Tierra, quedaba excluido el planeta Marte, porque ya se daba por hecho que tenía ¿Cómo? vida. Marte no valía. No valía. Vaya tela. Pero 8 años después, este es un premio que se crea en 1891, 8 años después, Nikola Tesla dice y asegura, y lo hemos comentado en un programa de MyFacts, que está recibiendo señales procedentes de Marte. Y estamos hablando de Nikola Tesla. Es decir, él conocía perfectamente cómo eran las señales de radio, sabía cómo eran perfectamente las señales que venían de la Tierra y que iban de un receptor a otro. No, él sabía que este tipo de señales no procedían de aquí y él averigua que podían ser directamente de Marte. Pero es que en aquella época también Marconi estaba intentando ponerse en contacto con este tipo de inteligencias extraterrestres, como en principio marcianas. Entonces se piensa que lo que pudo haber detectado Nikola Tesla a finales del siglo XIX eran otras emisiones de radio que estaba emitiendo por una antena de transmisión ni más ni menos que Marconi. Pero es que Edison también estaba interesado en este tipo de comunicaciones. Me refiero que las mentes más brillantes de aquella época estaban convencidos que el planeta Marte y desde la Tierra se podía uno poner en contacto con ellos a través de señales lumínicas en un principio y luego a través de señales de radio cuando se descubre, ¿no?, que las señales de radio pueden transmitir información a través del código Morse o otro tipo de procedimientos. Estaban totalmente convencidos. Ni que decir tiene que el premio Guzmán de 1891 quedó desierto porque si encima descartabas Marte, pues ya ninguno Imposible, pudo contactar con otro tipo de Claro. planetas del sistema solar. Yo tengo mi teoría. En realidad, las señales que Tesla recibía, este es el mindfax definitivo, es que Elon Musk conseguirá llegar a Marte. Se establecerá allí porque conseguirá cultivar patatas, no, sus cositas. Y entonces querrá viajar en el tiempo. Y conseguirá que esas ondas que él manda desde Marte lleguen a la Tierra en el pasado, en homenaje a Tesla, al que le hizo rico. Pues has dado un argumento ¿Qué te parece? de novela de ciencia ficción, A lo ganador mejor del no. premio Nebula Pues o del igual. premio O de Hugo. película de Nolan. Claro. Sí. O sea, que Pues perfecto. esto, Espi, cortas este trozo del podcast, ¿Sí? me lo llevo yo a casa y me pongo a escribir, ¿vale? Esto que habéis escuchado, Mindfactors, no ha ocurrido. No lo copiéis. Flashead vuestra mente. Con Qué máquina buena de historia, escribir, qué ¿eh? Con buena. máquina de escribir, sí. Dale a la música que no quiero que nadie se acuerde de esto. Es un genio el gafotas. Yo creo que es la atmósfera de este sitio. Estamos respirando cosas raras aquí en Marte y la cabeza ya me funciona a otro Sí, nivel. vas ¿eh? muy rápido. Muy rápido. Y qué hartón de patatas, ¿eh? O a lo Oye, mejor era eso. ¿Y cómo se van a tener que esconder los marcianos del dron, macho? Ahora no van a... O sea, esto ya... ¿Se van a tener que esconder? Imagínate,
política de privacidad para marcianos. Total. Hay que... Bueno, daría también para programa las miles de fotos que se interpretan en internet, de huesos, de fósiles, de máquinas. Eso es maravilloso. De construcciones. Sí. Verás ahora. No nos va a faltar material, Espinosa, para siguientes programas. Ya ves, con la resolución que va a tener esto van a encontrar ahí de todos los freaks. No, me da la sensación de que a Marte volvemos seguro. Más antes que después. Y no solo de lo que vayamos a encontrar, sino de lo que vayamos a interpretar, deducir y hacer nuestras propias leyendas en pleno siglo XXI, que contaremos en Mindfuck también, Jesús. Marte da mucho juego, y cuando deje de dar juego tenemos a Júpiter, tenemos a Saturno, o tenemos, para que irnos tan lejos, el famoso cinturón de asteroides, entre ellos Ceres y otros tipos de planetas enanos, donde se ha incluido, por desgracia, a Plutón, que tiene mucho que decir, porque en el fondo ese cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter es la evidencia de que ahí hubo un planeta que se desintegró. Y si se desintegró, si desapareció, si quedó como quedó, es porque ocurrió algo. O bien por una intervención natural, es decir, por el choque de algún otro asteroide, o sencillamente porque a alguien le sobraba y decidió hacer un cinturón de asteroides, a lo mejor por cuestiones energéticas. Conclusión, que nos queda tanto por discutir. Y la última pregunta, Sergio Cordero, ¿volvemos a la Tierra ya o no? ¿Quedamos aquí? Yo creo que nos podemos quedar un rato, ¿no? Sí, está una fresquito vuelta aquí, sí, está bien. ¿Hay bar aquí o algo? Sí, lo que pasa es que solo ponen boca de patata, pero bueno, por lo demás. Está bueno, lo he hecho yo. Me vuelvo a la Tierra. Hasta la semana que viene. ¿Te hago una cremita de orujo de patata? ¿Fran? Si llego vivo. Chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. ¿Qué dice? Un momento, solo un momento. Greetings. Saludos, soy el embajador de Marte. Venimos en son de paz. Venimos en son de paz. ¿Qué?